cordial saludo. Soy Henry Alexander Giraldo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNA, CEA Palmira, Valle del Cauca. Este video es una exposición de la materia de antropología. Como primer punto veremos cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Lo que puede concluir es que el significado general es el de estudiar el conjunto de los comportamientos del ser humano, donde el antropólogo observa sus costumbres, sus creencias, sus valores, entre otras. Es examinar todos los tipos de conducta humana. Por eso la cultura es todo lo que el hombre procesa o crea para su modo de vida. Como siguiente punto, miremos por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Porque es que la antropología, cuando desea estudiar al hombre, debe enfocarse en la cultura, ya que el hombre es un ser cultural, es un ser de costumbres, de creencias, y cuanto más el antropólogo estudia una cultura, se le hace más fácil predecir cómo un individuo puede reaccionar a una cierta situación. Por eso el antropólogo, para conocer al hombre, se debe enfocar en la cultura. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología? Según los antropólogos, hay dos tipos de enfoque de cultura. Por un lado, nosotros tenemos los materialistas y por el otro lado tenemos los mentalistas. Primordialmente, durante mucho tiempo, la cultura se identificó como materialista y en ella un individuo o un grupo o generación la adquiere por aprendizaje a través de la herencia. Pero con el pasar de los años, los antropólogos se dieron cuenta que los nuevos individuos o generaciones solo conocían un segmento muy pequeño de esta cultura. Y fue donde surgieron los mentalistas, que consideran que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de esta. Es decir, que yo me comporto por mi cultura, no es que mi cultura es mi comportamiento. Y por esto ellos tienen una serie de normas y reglas de comportamiento. Ya pasando al otro punto, tenemos ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Primero, definamos qué es sociedad. Sociedad es una cantidad de individuos que están juntos para conseguir metas comunes. Y cultura es el modo de vida de un pueblo, como las que ya hemos mencionado, como las creencias, las costumbres, entre otros. Pero la gran diferencia entre cultura y sociedad es que el único que puede crear cultura es el hombre. Pero el hombre no es el único que vive en sociedad. También tenemos grupos de animales que viven en sociedad. Tenemos las abejas, los elefantes, las hormigas, entre otros. Y por último, tenemos cuál es la definición de los conceptos: enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. ¿Qué es la enculturación? Es todo proceso mediante el cual las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos y comportamientos de las generaciones mayores. Un ejemplo de enculturación es o fue cuando los colonos llegaron a América e impusieron sus creencias sobre los indígenas, indígenas americanos. ¿Y qué es el relativismo cultural? Son los diferentes puntos de vista que marcan una cultura que la hace única. Un ejemplo es considerar incorrecto que en nuestra sociedad una persona tenga más de un esposo, pero aceptarlo en culturas en que la poligamia es una práctica aceptada. Y ya por último tenemos el etnocentrismo, que es la tendencia de un modo de vida propio preferible al de los demás. Como ejemplo, para entender mejor este término, tenemos el genocidio nazi, que fue la matanza más brutal e inhumana llevada a cabo por el alemán Hitler, donde murieron centenares de judíos por ser considerados una raza no digna de permanecer en territorio europeo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.